Amós, el profeta sagrado que reveló el juicio divino y la redención transformadora de Dios, en el primer año de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, fue palabra de Yahvé a Amós, pastor de Tecoa, que decía: Ve, profetiza a mi pueblo Israel. Con sencillez y temor en su corazón, Amós, un humilde pastor, abandonó su rebaño para llevar un mensaje que provocaría un temblor en los cimientos de una nación sumida en la opulencia y la idolatría. El aire en Betel estaba cargado de rituales vacíos y oraciones que no alcanzaban el cielo. En medio del bullicio del mercado, donde los comerciantes hacían alarde de sus riquezas, Amós se presentó, sus pies descalzos tocando la tierra polvorienta. Con su presencia austera y una voz resonante, clamó a la multitud: ¡Ay de los que están cómodos en Sión! Sus palabras cortaron la atmósfera pesada, como un rayo que resquebraja el cielo, despertando a aquellos que se habían adormecido. Las emociones comenzaron a fluir a medida que sus advertencias se hicieron eco en las almas. Se acerca el día del juicio, y el día grande de Yahvé está cerca. Cada rincón de estas calles, cada altar levantado a ídolos, será desolado. La multitud lo miraba, algunos con recelo, otros en la oscuridad del entendimiento. Pero en el corazón de la multitud comenzaron a aflorar preguntas. ¿Podría un simple pastor, despojado de ornamentas, tener la verdad en sus labios? Amós continuó: Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Amós 5:14-15. A medida que sus palabras penetraban como flechas infundidas de fuego, la verdad se deslizó en los corazones de los oprimidos y los injustamente tratados, quienes empezaban a despertar a la oscura realidad que existía a su alrededor. ¿No habían sentido también la opresión de los ricos sobre sus vidas? Mientras Yom Kippur se acercaba, en la profunda penumbra de su ser comenzaron a brotar preguntas urgentes. ¿Era este llamado de Amós una última oportunidad para volver a la senda de Yahvé? Pero el eco de sus palabras resonaba más allá de la penumbra de dudas. Y restauraré el cautiverio de mi pueblo Israel. Amós 9:14. El clamor de redención comenzó a entrelazarse con el aplastante juicio, como dos notas en una misma melodía. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Amós, con su describió visiones proféticas, la destrucción de las ciudades, el clamor de los que lloraban por la justicia y la restauración divina que aguardaba tras la tormenta. A medida que sus palabras ganaban fuerza, las miradas en la multitud se tornaron de resentimiento a un murmullo de inquietud. Germinaba la semilla del arrepentimiento. Amós legaba un mensaje ardiente. El juicio era inevitable, pero la gracia también estaba al alcance de quienes anhelaban regresar a la luz. El atardecer fundió el cielo en tonos anaranjados, mientras su corazón palpitaba con fervor. Amós, mientras caminaba de regreso hacia Tecoa, con la visión del pueblo perdido en su alma, se preguntó si alguna vez entenderían que en la senda del juicio se vislumbraba la salida hacia la transformación. Las palabras de esperanza brillaban, esperando ser acogidas por aquellos que, a pesar de su necedad, buscaban una vida renovada en la divinidad que nunca se había alejado de ellos. Amós sintió el peso de la llamada de Dios como un yugo que apretaba su corazón. Caminó por senderos polvorientos, el eco de su voz todavía resonando en su mente, usurpando el silencio de su ser. Las advertencias que había compartido en Betel se volvían más vívidas con cada paso.
El canto del pueblo desviándose de la verdad seguía sonando como un lamento en su interior. Mientras llegaba a Tecua, la noche caía sobre la tierra como un manto de sombras. La luna iluminaba tímidamente los campos donde solía pastorear. Se detuvo en medio de la penumbra, sintiéndola densa y opresiva. ¿Cómo puede manar esperanza de un pueblo tan endurecido?, reflexionó Amós. La pregunta palpitaba en su corazón y se dirigió a su Dios. ¿Por qué has elegido a este pueblo, oh Señor? ¿Qué propósito tienen en tu historia? Esa noche, Amós tuvo un sueño que lo llevó más allá de la comprensión humana. Vio una canasta de frutas muy maduras, y Dios le dijo: «¿Qué ves, Amós?». Con voz temblorosa respondió: «Veo una canasta de frutas muy maduras». Y el Señor le dijo: «He llegado a mi pueblo Israel, no lo pasaré por alto más». Esta revelación lo llenó de angustia y de un profundo entendimiento sobre la inminente cosecha de juicios que caería sobre el pueblo, pues su desobediencia era clamorosa como un grito en medio de la noche. Al amanecer, el llamado de Dios resonaba aún más intensamente en su mente. Amós se levantó con determinación y se preparó para confrontar nuevamente al pueblo. La luz del nuevo día iluminó su rostro y con su corazón, lleno de un nuevo fervor, se dirigió a la gente que se congregaba. «Escuchad, oh casa de Israel, el Señor ha hablado y su voz resuena como un trueno. ¡Ay de vosotros que manipuláis la justicia y oprimís a los necesitados!». Mientras pronunciaba estas palabras, observó la reacción de la multitud. Algunos comenzaban a contemplar, sus corazones eran sacudidos. Otros murmuraban en desdén, parados firmes en su camino errante. Pero entre ellos, Amós vio rostros de aquellos que anhelaban la verdad, que buscaban un significado para su sufrimiento y deseaban salir de la oscuridad. Así dice el Señor: «Yo levantaré un juicio sobre las casas de David, no dejaré de castigar crueldades, injusticias ni opresiones». Su voz reverberaba en el corazón de muchos, sabían que la hora de despertar había llegado. La esperanza de redención brillaba tenuemente entre aquellos que respondían a su mensaje, como una chispa de luz en una noche oscura. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Amós se sintió embargado por un fuego interno y una visión liberadora. Se dio cuenta de que su papel como profeta no solo era comunicar el juicio, sino también el llamado al arrepentimiento y a la fe en el amor rehabilitador de Dios. En su corazón, el pastor anhelaba que la transformación espiritual no se quedara en un mero deseo, sino que se hiciera eco en cada rincón de Israel. Amós sabía que el tiempo apremiaba, el juicio de Dios estaba próximo. Sin embargo, se aferraba a la promesa de que, aunque la tristeza podría entrar por la noche, la alegría vendría en la mañana. Y así, mientras se alejaba de Betel una vez más, una revelación llena de humildad brotó en su corazón. ¿Podría ser que, en este ciclo de juicios y redención, se revelara al verdadero Israel, aquel que llamará a Dios su único rey? La incertidumbre flotaba en el aire, y con ella llegaba el profundo misterio de la soberanía de Dios, que revelaría su propósito oculto de restauración para aquellos que volvieran a Él. Así comenzaba una nueva fase en el camino de Amós, donde la esperanza de redención se entrelazaba con una carga por un pueblo que aún no comprendía la profundidad de su desvinculación de lo divino. La voz de Dios le resonaba en las palabras profundas de su misión: «Prepara el camino, porque estoy haciendo algo nuevo». Amós, con la pesada carga del mensaje de Dios aún resonando en su pecho, emprendió un nuevo camino hacia los rincones de Israel. El sol brillaba con fuerza en el alba, y las suaves brisas traían consigo el murmullo de una nación que, aunque endurecida, aún podía escuchar. Cada paso de Amós era una declaración de fe, un testimonio vivo de esperanza en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Sus pensamientos seguían regresando a aquel sueño que lo había despertado a la urgencia de su misión.
¿He llegado demasiado tarde?, se preguntó. Sin embargo, la voz del Señor seguía guiándolo. No temas, porque hay quienes anhelan oírte. Fue entonces cuando decidió visitar la ciudad de Samaria, un lugar donde la indiferencia hacia la justicia de Dios había crecido como un creciente río. A medida que se acercaba a la ciudad, se encontró con grupos de hombres que discutían en voz alta acerca de las injusticias que ocurrían a su alrededor. Amós, al ver sus rostros llenos de enojo y frustración, sintió un ardor en su corazón. Acercándose a ellos, exclamó con una voz potente: «Pueblo de Israel, así dice el Señor, buscad el bien y no el mal, para que viváis, y así estará con vosotros el Señor, Dios de los ejércitos, como decís». Amós 5:14. Las miradas se tornaron hacia él, unos atónitos, otros despectivos. «Habla de justicia el que ha dejado su rebaño», murmuró uno de los hombres, pero Amós permaneció firme. «No se trata de mí, sino de lo que el Señor demanda de vosotros. No es suficiente con los sacrificios que ofrecéis, si vuestros corazones están lejos de la verdad. El clamor del pobre y el oprimido sube hasta el cielo, y Dios no guardará silencio ante su sufrimiento». Mientras sus palabras recorrían la multitud, algunas almas comenzaron a abrumar sus corazones endurecidos. Amós notó lágrimas en los ojos de algunos. Había quienes todavía poseían un deseo oculto de reconciliación. «Tu iniquidad ha hecho separación entre tú y tu Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Isaías 59:2 proclamó. Con cada palabra, la tensión en el aire se agudizaba. Algunos comenzaron a apartarse, sintiendo la punzante verdad. Otros, por el contrario, se acercaron. «¿Cómo podemos volver?», preguntó una mujer cuyo rostro reflejaba dolor. «¿Puede el Señor perdonar a un pueblo así?». Amós respiró profundamente, y en su corazón sintió el eco del amor redentor de Dios. «Sí», clamó, «si regresáis a Él de todo corazón, Él restaurará lo que ha sido quebrantado. La puerta de la misericordia aún está abierta. Clama a Él, y Él te responderá». Jeremías 29:12. Las promesas de redención comenzaron a resonar en sus oídos, mientras la multitud se dispersaba. La fe de Amós crecía a medida que comprendió que su tarea no se limitaba solamente a amenazar con el juicio, sino a proclamar la oportunidad de redención que aún permanecía. En cada mirada receptiva, en cada susurro de esperanza, el profeta sentía que estaba empujando los límites de la narrativa de Dios sobre su pueblo. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo, Amós oró fervientemente: «Señor, ¿es esto lo que significa preparar el camino? ¿Esta mezcla de juicio y gracia? Revela, oh Dios, tu plan a tu siervo, porque en mi corazón hay un anhelo de entender mucho más». Las sombras danzaban a su alrededor, mientras una presencia divina envolvía su ser. En medio del silencio, un murmullo resonó en su espíritu: «Ciertamente clamaré. La restauración de mi pueblo será más grandiosa de lo que imaginan, y un día verán al que han traspasado. Será su luz en medio de la oscuridad». Y así, como las primeras estrellas comenzaron a asomarse en el cielo nocturno, Amós quedó asombrado al darse cuenta de un profundo misterio. Quizás la verdadera llamada de Dios no es solo juicio, sino también un anuncio de lo que vendrá, una revelación del siervo sufriente que llevará en su cuerpo las iniquidades de muchos. La incertidumbre y la esperanza se entrelazaban mientras el profeta se preparaba para continuar su camino, sabiendo que la historia de redención apenas comenzaba a desplegar su glorioso plan. Mientras la luz de la mañana comenzaba a iluminar los senderos de Samaria, Amós sintió un renovado fervor en su pecho. La ciudad, llena de comercio y ruido, palpitaba con una vida que ocultaba un profundo desasosiego. Los corazones aún podían escuchar sus pronunciamientos, así que avanzó entre la multitud aún con la resonancia divina en su ser.
De pronto, en una plaza abarrotada, Amós se encontró frente a un altar de sacrificios. Allí, los habitantes ofrecían ceremonias y rituales, ignorando a aquellos que sufrían a sus pies. Un sentimiento de tristeza llenó su alma. Dios, ¿cuánto más podrá su paciencia resistir esta farsa?, clamó silenciosamente. Con voz de trueno, se hizo eco de la verdad el profeta. ¡Ay de vosotros, los que ofrecéis sacrificios sin justicia! Escribís leyes de opresión con vuestras manos. Yo aborrezco, desprecio vuestras solemnidades, y no puedo oler en vuestras asambleas. Amós 5:21. La gente se detuvo, los murmullos se apagaron, y se fijaron en él con miradas de sorpresa y aún temores. También entre la multitud se encontraban los principales de la ciudad, aquellos que llevaban en sus corazones el peso del poder. Al escuchar la voz de Amós, algunos se sintieron atacados, mientras las miradas de otros reflejaban una chispa de aprendizaje. Un hombre se atrevió a interrumpir. ¿Qué sabes tú de justicia, pastor de rebaños? ¿No ves el esplendor de lo que hemos construido? Amós, sintiendo el fuego del Espíritu en su interior, le respondió: He sido llamado de entre los rebaños, pero mi voz clama en nombre del Señor. ¿Es que las dos cosas no podrían andar juntas? Ustedes, que viven en palacios, ¿acaso no oyen el gemido de los que son oprimidos? Amós 3:3. Las palabras punzantes cortaron como un cuchillo en la carne, resquebrajando la indiferencia que los envolvía. Mientras la multitud se agolpaba, una mujer, con el rostro surcado por las huellas del sufrimiento, se acercó a él con el llanto filtrándose entre sus labios. Profeta, la tierra está a punto de quebrarse bajo nuestros pies. Hay hambre y desolación. ¿No habrá compasión de parte de nuestro Dios? Amós, viendo la necesidad de su pueblo, sintió el anhelo ferviente porque Dios revelara su plan. Con lágrimas en sus ojos, proclamó: Dios, quien es lento para la ira, no nos ha dejado sin esperanza. Buscaréis a Jehová, y viviréis. Amós 5:6. Sus palabras se transformaron en un eco en la plaza. Incluso aquellos que pareciesen duros comenzaron a morderse el labio. Mientras la multitud murmuraba, una sombra oscura emergió entre ellos, un hombre de lengua afilada que se alzaba en contra del mensaje de Amós. Tus palabras son un veneno agitador. Temes nuestro esplendor y por eso proclamas juicio. No hay lugar para el desánimo entre nosotros. Amós, armado con la autoridad del Altísimo, replicó: No es de mí de quien hablo, sino de lo que está escrito en el libro de la ley. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La libertad se encuentra en la justicia. Su retórica hipócrita no hará sino agrandar la división con nuestro Dios. El hombre, lleno de cólera, levantó el puño, dispuesto a desatar el caos. Sin embargo, Amós tomó un respiro profundo y dijo: Hasta el hombre más ríspido puede encontrar misericordia si se vuelve al Señor. Te invito a la luz, no al fuego. El tumulto se hacía evidente. La verdad era como un combustible encendido, avivando un fuego en los corazones de algunos, mientras otros buscaban apagar ese fuego por miedo. Amós continuó: La voz de Dios no se aquieta por tu ira. Hay un día en el que será revelada la justicia celeste. Y entonces verán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Así, mientras la tensión hedía el aire, una revelación comenzó a gestarse en los corazones de los oyentes. Las palabras de Amós no eran solo un grito de advertencia, sino un indicio de la esperanza que se gestaba detrás del velo. Con la determinación renovada que lo guiaba, el profeta se retiró a un lugar solitario, donde el silencio envolvía su ser. En su corazón resonaban las promesas divinas. Una imagen brilló claramente. Hay un plan más grande en juego, una restauración que su pueblo aún no ha percibido. Es un eco del propósito redentor que transformará su miseria en alegría. Así, la voz del Señor resonó nuevamente en su espíritu. ¿Quién se atreverá a ignorar el llamado a la justicia? He de enviarte con un mensaje que trasciende el tiempo, y muchos se encontrarán con el poder de la redención que aún está por venir. Y mientras el Shaddai revelaba su certeza, Amós sabía que las próximas palabras que pronunciaría serían las que abrirían las compuertas de un futuro lleno de esperanza.
Amós se encontró en un lugar apartado, su corazón inquieto mientras contemplaba la multitud que aún resonaba en su mente. La voz del pueblo había variado entre la burla y la búsqueda, y en ese silencio reflexivo se sentía el eco de las palabras del Altísimo aún pulsando en sus venas. De pronto, una brisa suave trajo consigo un murmullo, una voz que parecía llamar su nombre. Amós, ve nuevamente ante el pueblo y proclama lo que he de declararte. Sin dudar, se levantó y se dirigió de nuevo a las calles de Samaria, donde las sombrías nubes de la tarde comenzaban a oscurecer el cielo. Sus pasos se apresuraron, guiados por una divina urgencia. Debo hablar la verdad, no por compasión a mí mismo, sino por el amor eterno de nuestro Dios, pensó. Cuando llegó al centro de la plaza, la multitud lo miraba con una mezcla de temor y expectativa. Con el firme compás de un mensajero del Señor, levantó su voz una vez más. Escuchad, oh hijos de Israel, así dice el Señor, como un pastor rescata de la boca del león 2 piernas o un pedazo de oreja. Así serán rescatados los hijos de Israel. Amós 3:12. Las palabras chisporrotearon en el aire, llenas de resonancia y poder. Al pronunciar estas sentencias, un silencio reverente se extendió sobre la multitud. La dureza de sus corazones parecía derrumbarse bajo el peso de lo revelado. La mirada de Amós se posó sobre cada rostro, esperando notar diferencias. Os he llamado a recordar la bondad de Dios. Si bien su juicio es inminente, su compasión aún busca un camino de salvación. Un anciano con cicatrices del tiempo se levantó entre la multitud, sus ojos llenos de lágrimas. Profeta, ¿hay aún esperanza para nosotros? Hemos caído lejos de sus caminos, llenando nuestras vidas de injusticia y oprobio. Sí, hay esperanza, respondió Amós, sus mismas palabras devolviendo vida al corazón del anciano. Los rincones oscuros de la injusticia necesitan ser iluminados. Dios no ha cerrado su mano, sino que aguarda ansiosamente el arrepentimiento de su pueblo. Convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros. Zacarías 1:3. La luz de la esperanza empezaba a brotar en los corazones quebrantados. Pero en medio de esa atmósfera de reflexión, el mismo hombre de lengua afilada que había desafiado a Amós antes surgió nuevamente. Eres un profeta de desgracia. ¿Dónde quedan nuestras celebraciones, nuestro orgullo? La prosperidad nos ha sonreído. Déjanos vivir en paz. Amós, sintiendo el peso del desafío, le respondió con fervor. La paz que buscas no se encuentra sin justicia. Mientras sigáis ciegos a la súplica de los desamparados, ¿qué paz podrá habitar en medio de vosotros? El que hace injusticia no encontrará paz. Isaías 48:22. La multitud murmulló, el hierro del desafío comenzaba a ablandarse. Un silencio pesado se adueñó de la plaza, y Amós se detuvo, sintiendo la intensidad de la presencia de Dios. Sabía que no solo estaban luchando contra sus palabras, sino que un espíritu de odio también se manifestaba. La senda del arrepentimiento es solitaria, pero aquellos que la recorren hallan la luz. Y si mi pueblo se humillare, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. Mientras el temor reverente se apoderaba de los corazones allí reunidos, una nueva revelación iluminó el alma de Amós. El llamado a la justicia no solo era una advertencia, sino una puerta abierta a la redención y el regreso a la comunión con su Creador. Al concluir su mensaje, añadió, «Lo que está por venir es más grande de lo que podéis comprender. Un nuevo pacto será establecido. Un día el Señor restaurará su pueblo y hará nuevas todas las cosas. Porque he aquí, yo traigo un nuevo cielo y una nueva tierra». Con estas palabras sabía que el tiempo de revelación estaba cerca. El futuro les aguardaba algo glorioso, y aquellos que tuvieran oídos estarían listos para recibir las promesas que Dios tenía reservadas. En su corazón, el mensaje latía con ansias de ser compartido, porque había más que un simple llamado. Había
una promesa. Violenta gracia que invadiría pronto sus vidas, cambiando su historia por completo. La multitud, con el corazón palpitante por la intensidad de las palabras de Amós, comenzó a murmurar entre sí. Una atmósfera cargada de anhelos y temores se hizo presente, como si el aire fuera pesado con la esperanza y el miedo a lo desconocido. Los ojos del profeta reflejaban el dolor y el amor que sentía por su pueblo. Mientras la tarde se sumía en una penumbra inquietante, el anciano volvió a hablar, con voz temblorosa pero resuelta. Amós, si hay esperanza, ¿cómo podremos regresar a los caminos del Señor? ¿Cómo podremos satisfacer su ira y restaurar nuestra relación con Él? Amós sintió que cada palabra de ese anciano resonaba en su alma. Con un profundo sentimiento de compasión, respondió: «Debéis buscarlo con un corazón sincero. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca». Isaías 56:6. El arrepentimiento es el camino, la humildad es la llave que abrirá el corazón de Dios. Hoy más que nunca, su puerta está entreabierta, esperando que regreséis. Las palabras resonaron en la multitud, y unos pocos comenzaron a moverse en un acto de búsqueda genuina, levantando las manos hacia el cielo en súplica. Pero el hombre de lengua afilada, incapaz de soportar la luz que Amós había arrojado sobre las sombras de su corazón, interrumpió: «No seáis engañados. Este profeta no busca más que vuestra muerte espiritual. ¿Por qué abandonar lo que hemos construido, nuestras riquezas, nuestro poder?» Amós, sintiendo el ardor del Espíritu Santo, se volvió hacia el hombre. «Tus riquezas son como polvo ante el Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?» Mateo 16:26. Lo que hoy poseéis se desvanecerá, pero lo que el Señor ofrece es eterno. Escucha el eco de lo que hemos perdido y tiende tu mano hacia la salvación. El sol comenzaba a descender, proyectando sombras largas sobre la plaza. Amós se detuvo un momento, mirando hacia el cielo, donde las nubes amenazaban una tormenta. Sintió una intensa presencia. No era solo el aliento del viento, sino el susurro divino que lo animaba. «Lo que está por venir», continuó, alzando su voz una vez más, «será más terrible que cualquier cosa que hayáis enfrentado, pero también habrá abundante gozo para quienes se arrepientan. He aquí, yo estoy por enviaros la promesa de mi Padre». Lucas 24:49. Aquel a quien se le fue confiada la redención vendrá. No perdáis la esperanza en medio del juicio. Aún en el abismo hay una mano que se extiende. Al escuchar esas palabras, nuevos murmullos surgieron entre la multitud. Algunos se arrodillaron en silencio, con lágrimas brotando de sus ojos, mientras que otros permanecieron indecisos, luchando entre el temor y la certeza. La batalla interna que se libraba en sus corazones era palpable como un pulso que vibraba en el aire. Un rayo de luz brilló entre las nubes oscuras, interrumpiendo el ominoso cielo que parecía prepararse para un diluvio. Amós, sintiendo aquella chispa divina, exclamó: «En la oscuridad más densa, una luz brilla. El Señor está en movimiento, y antes de que caiga la lluvia del juicio, Él anhela ver el arrepentimiento de su pueblo». ¿Puede una nación cambiar sus dioses? Sin embargo, su pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Jeremías 2:11. Con su corazón elevado en oración, Amós terminó su proclamación, sabiendo que el desenlace de su mensaje estaba por definirse. La salvación y el juicio se enfrentaban a la vez, y en ese conflicto celestial, el propósito divino sería revelado. Tenéis la oportunidad de elegir hoy entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, concluyó con una voz más firme, enraizada en la verdad. El tiempo de la decisión se acerca, y la mano de Dios está tendida. Escoged, pues, la vida, para que viváis. Deuteronomio 30:19. Con esto, una sensación de inquietud llenó el aire, y Amós intuyó que la revelación del plan soberano de Dios estaba más cerca de lo que creía. Una luz desbordante traería cambios irreversibles a su pueblo. Pronto, la historia de Israel se vería marcada por una intervención que jamás habrían imaginado, y mientras su espíritu se alzaba en clamor, tenía la certeza de que lo que vendría transformaría las vidas de todos de manera gloriosa.
La multitud se movía en un frenesí de emociones. El eco de las palabras de Amós reverberaba en sus corazones. Algunos se aferraban a la esperanza, mientras que otros, atrapados en la desesperación, buscaban consuelo en las sombras de sus riquezas temporales. Los truenos comenzaron a retumbar en la distancia, como un heraldo de los tiempos que se avecinaban. Amós, sintiendo la urgencia del momento, dirigió su mirada a aquellos rostros festinados por la angustia. «Pueblo mío», exclamó con firmeza, «no dejéis que el temor nuble vuestros corazones. Recuerda las palabras del profeta Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. El camino de retorno es duro, pero tan dulce será la recompensa para aquellos que se arrepienten. Un murmullo de inquietud se extendió entre la gente. Algunos comenzaron a moverse, tomando pasos titubeantes hacia el frente, mientras que otros se mantenían firmes, desafiantes, como árboles que se resisten a la tormenta. En medio de la división, una mujer anciana, con lágrimas en los ojos, se adelantó. «Amós, ¿qué debemos hacer? Hemos pecado contra el Señor, pero no entendemos cómo podemos ser perdonados». El profeta se acercó a ella, su voz suave ahora, como un río de consuelo. «El arrepentimiento es el primer paso. Debéis sumergiros en un quebrantamiento sincero, recibiendo la verdad aunque duela. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». 2 Crónicas 7:14. Mientras su voz se elevaba, un rayo iluminó repentinamente el cielo oscuro, y un silencio sagrado se apoderó de la multitud. Amós sintió una poderosa unción, y sabía que el tiempo estaba entrando en una fase divina de revelación. El juicio se acerca, sí, pero también la restauración. Hoy se hace un llamado a las naciones. Escuchad, el Señor rápidamente traerá aliento a los que se humillan ante Él. De repente, el hombre de lengua afilada, aún con su corazón endurecido, gritó, «¿Y si solo es un engaño? No esperéis a ser presa del miedo, la vida es ahora, disfrutad los gozos de este mundo». Amós, sin titubear, respondió con la fervorosa claridad de un mensajero del cielo, «Vuestra ceguera será el camino a la perdición. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna». Gálatas 6:8. Aquello que valoráis es efímero. No permitáis que las tentaciones de este mundo os arrastren más lejos de la luz. Las nubes oscuras comenzaron a acumularse rápidamente sobre la plaza, como si el mismo cielo estuviese en sintonía con la lucha espiritual que se desarrollaba. La atmósfera era electrizante, como una cuerda tensa a punto de ser liberada. Aquellos que se habían arrodillado comenzaron a clamar al cielo, mientras que otros, llenos de dudas, permanecieron en un tenso silencio. Amós, sintiendo el peso del destino de su pueblo, se elevó en oración. «Oh Señor, en ti está mi esperanza. Envía tu luz y guíanos de regreso a ti». Justo en ese instante, un viento suave y fresco sopló entre ellos, trayendo un murmullo de promesas de renovación. «Así como el agua viva emana del manantial», proclamó, «así e incluso más, el Señor traerá lo nuevo». En medio de la desesperación, donde no hay más ojos que ven, vendrá la revelación. La promesa de un Salvador está cerca, y con su venida, la antigua gloria de Israel será restaurada. Pero hasta que se cumpla eso, permaneced firmes en la fe y el arrepentimiento. La llegada del Mesías es inminente, y aquellos que se aferren a la esperanza serán los testigos de lo que está por venir, concluyó. Las palabras finalizaban un ciclo, pero el eco de un nuevo comienzo comenzaba a resonar en el corazón del pueblo. Una luz destelló en el horizonte, indicando que el tiempo de Dios se manifestaría. Había un velo aún por rasgar, un misterio que se despliega, y el clamor del pueblo apuntaba a un futuro aún por escribir.
El camino de Dios en su soberanía revelaría no solo juicio, sino sobre todo redención gloriosa. La multitud, ahora fragmentada entre la fe y la duda, se encontraba como un campo de batalla espiritual. Los ecos de la voz de Amós aún reverberaban en sus corazones, un eco que exigía una respuesta. Algunos se habían arrodillado, clamando al cielo por perdón, mientras otros permanecían de pie, sus corazones endurecidos como piedra, incapaces de percibir el toque de la gracia. Amós, observando la escena, sintió el Espíritu del Señor moverse en él, instándolo a profundizar en la verdad que venía a traer. Se volvió hacia la mujer anciana, su rostro aún iluminado por la lucha interna de su fe. «Escucha atentamente, Madre de Israel», dijo. «La clave de nuestra restauración yace en el amor del Padre. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas». 2 Corintios 5:17. Al pronunciar esas palabras, un resplandor celestial pareció descender sobre la plaza, y la multitud sintió un estremecimiento. Muchos comenzaron a murmurar entre ellos, buscando en sus corazones la verdad de esta declaración. El viento que antes había sido suave se convirtió en un soplo poderoso, como el aliento de Dios, invitando a su pueblo a un renuevo. A medida que Amós continuaba hablando, el cielo oscuro pareció abrirse, y una voz resonó de las alturas. «Este es el momento de elección», decía la voz, clara y pura. «Elijo reunir a mi pueblo, pero deben responder. Elijo restaurar, pero deberán despojarse de sus ídolos». Un joven entre la multitud, impulsado por una fe renovada y la esperanza que crecía en su pecho, gritó: «Amós, ¿cómo podemos despojarnos de lo que tanto valoramos? Estas riquezas, nuestras tierras, son nuestra herencia». Amós, su mirada llena de compasión y firmeza, respondió: «El verdadero tesoro no se encuentra en lo temporal. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín consumen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Mateo 6:19-20. La herencia del cielo es una gloria que perdura más allá de la vida. Cada uno de vosotros debe decidir qué herencia deseáis. Los truenos resonaban nuevamente, un recordatorio de la majestad y el poder de Dios, reforzando las palabras de su mensajero. La tierra misma parecía estremecerse ante el desafío del Eterno. Un hombre mayor, considerado por muchos como sabio y respetado, levantó su voz. ¿Es posible que nuestro clamor haya llegado hasta los cielos? ¿Puede el Señor perdonarnos a pesar de nuestras rebeliones? Amós, sintiendo la unción divina fluir a través de él, exclamó: «Sí, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Isaías 1:18. La gracia de Dios es más profunda que nuestras transgresiones. Su amor abunda en misericordia, pues, como el cielo es más alto que la tierra, así es de grande su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103:11. Cada palabra de Amós erradicaba la desesperanza que había anidado en sus corazones. Esa promesa de redención resonó, y muchos se comenzaron a acercar, arrodillándose en señal de rendición, reconociendo su necesidad de perdón. El cielo estaba revolucionando el curso de su historia. Sin embargo, mientras algunos encontraban esperanza, otros se retiraban, temerosos de dejar atrás su vida anterior. El hombre de lengua afilada, aún resistente, mas su rostro ahora empezó a mostrar su agitación interna. ¿Qué sucederá con nosotros los que no creemos? ¿Seremos juzgados por esta fe ciega que predicas? Amós, con una mirada llena de determinación, respondió: «El juicio está por venir, pero también la salvación. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Juan 1:12. Hoy se nos ofrece una elección. Escoge la vida, el amor eterno, el camino que lleva a la verdadera paz. De inmediato, el silencio envolvió la plaza.
el peso del desafío de Amós resplandeciendo como una espada de doble filo en los corazones de los habitantes de Israel. La multitud se hallaba en un cruce vital, un dilema de eternidad que desbordaba en sus almas. Podían escuchar el eco de los planes divinos preparándose ante ellos, una sinfonía de esperanza y juicio trenzándose en el tiempo. Amós, sabiendo que la historia de su pueblo aún no había terminado, concluyó: este es solo el comienzo. El plan de Dios se revela en medio de la tormenta. Habrá más por venir. Prepárense, pueblo mío, para lo que está por descender desde las alturas. La atmósfera vibrante prometía respuestas a aquellos que buscaban. Un nuevo viaje de fe estaba a punto de empezar, aguardando el susurro sublime del destino celestial que aún permanecía oculto. El viento continuaba soplando con un poder renovado, su sopor resonando como un murmullo celestial que recorría el corazón de la multitud. Los que adoraban estaban ahora en un lugar entre la esperanza y la decisión, mientras que los escépticos observaban con recelo la transformación que se estaba gestando. Amós, sintiendo la intensidad del momento, levantó sus manos al cielo y clamó: «Pueblo de Israel, escuchad la voz del Altísimo. El tiempo de la gracia está aquí, pero la decisión debe ser vuestra. ¿Escogeréis seguir el camino de la vida o el de la muerte?». La multitud, compuesta por hombres y mujeres de todos los aspectos de la vida, sintió un peso en sus almas. Las miradas se encontraban entre sí, reflejando la angustia y la esperanza. Un grupo de ancianos murmuró entre ellos, sus rostros marcados por años de desconfianza y miedo. Finalmente, uno de ellos, un hombre conocido como Eliab, se adelantó y, casi en un susurro, dijo: «¿De verdad hay esperanza para nosotros? ¿Puede el Señor purificarnos después de tantas transgresiones?». «Sí», replicó Amós, con la voz resonando como un trueno en silencio. «Escuchad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Juan 1:12. No hay límite a su gracia, ni profundidad a su amor. Si os volvéis a Él con todo vuestro corazón, veréis la gloria de su salvación. Una mujer entre la multitud, una madre asolada por el dolor de pérdidas anteriores, encontró el valor en su interior y gritó: «Amós, ¿y si nuestra fe es insuficiente? ¿Y si aún después de clamar, el juicio se cierne sobre nosotros?». Su angustia hizo eco en los corazones de muchos. «Hay poder en la fe», exclamó Amós. «Recordad las palabras del profeta Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29:11. Un nuevo comienzo está a la vista, si solo permitimos que Dios trabaje en nuestros corazones. El cielo se oscurecía a medida que se acumulaban nubes de tormenta, un simbolismo del juicio y la justicia de Dios, mientras que los ecos de las palabras de Amós trazaban rutas de esperanza en los corazones quebrantados. La mano de Dios parecía extenderse, invitando a los perdidos a redimirse, mas algunos aún se resistían, atrapados en su egoísmo y en la sombra de sus pecados. Un joven se levantó nuevamente, su rostro marcado por la lucha, y exclamó: «¿Soy suficiente? ¿Puede el Creador aceptarlos a mí que soy tan indigno?». La multitud contuvo la respiración, el peso de su pregunta gravitando sobre ellos. «Oh joven», pronunció Amós con ternura, «Él no mira la apariencia externa, sino el corazón. Fue escrito: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. La grandeza de su amor abarca todo. Acércate y serás renovado. Murmullos comenzaron a elevarse en la plaza, y aquellos que habían estado a la defensiva empezaron a titubear, cuestionando sus creencias. La atmósfera vibrante llenó de electricidad, y muchos, viendo la transformación a su alrededor, sintieron un anhelo,
una chispa de esperanza que comenzaba a encenderse en sus corazones. Amós, reconociendo la obra del Espíritu en la multitud, dijo: «Escuchad, pueblo de Israel. El arrepentimiento puede ser superficial, pero la verdadera conversión es del alma. Vivimos en tiempos de gracia, pero también bajo la sombra del juicio. Si elegimos ignorar el llamado de Dios, seremos hallados culpables. Pero si decidimos volvernos a Él, encontraremos refugio y redención». La plaza, ahora iluminada por un fulgor radiante de esperanza, palpitaba con las respuestas de corazones despiertos a su voz. Amós concluyó, su voz resonante como el trueno: «Prepárate, pueblo mío, porque el Señor está levantando un nuevo pacto. Él restaurará lo que fue perdido y sanará la herida de su pueblo». Jeremías 30:17. Lo que está por venir será un tiempo de maravillas. Un nuevo camino se abrirá para los que creen. Mientras las palabras de Amós flotaban en el aire cargado de expectación, una nueva ola de temor reverencial recorrió la multitud, y el murmullo de sus corazones se transformó en un clamor unánime: «Señor, haznos nuevos». En ese momento, un destello de luz resplandeció, y la voz de Dios retumbó nuevamente: «El tiempo de la realización de mis promesas se acerca. Mirad con expectación lo que haré en medio de vosotros, porque un nuevo líder se levantará, portador de mi palabra y salvación». Los corazones palpitaron al escuchar la promesa de algo aún mayor, dejando a todos expectantes, en la espera del siguiente paso en el plan divino que, entre sombras, comenzaba a revelarse. La multitud, con sus corazones aún acelerados por la conmoción, contemplaba a Amós como el mensajero de Dios, destacándose como un faro en medio de la creciente oscuridad. La lucha entre la fe y la duda se intensificaba, pero era evidente que el Espíritu Santo estaba operando en muchos de aquellos que se habían acercado a escuchar. Entre la multitud, Eliab, el anciano que había preguntado por la esperanza, se volvió hacia los suyos con una voz temblorosa: «Debemos unirnos en este clamor. No es hora de permanecer indiferentes, sino de buscar verdaderamente a nuestro Dios». Su proclamación fue como un fuego que avivaba la oración de los presentes, y algunos comenzaron a arrodillarse, levantando sus manos hacia el cielo, conscientes de su necesidad de redención. Amós, con el alma encendida de fervor, observó un destello de transformación en el rostro de aquellos que buscaban. Los vientos de cambio se estaban moviendo, y con ello la revelación del plan divino empezaba a surgir. Sintió el impulso de continuar compartiendo el misterioso mensaje que el Señor había sembrado en su corazón. «Pueblo de Israel», clamó con fuerza, «la plenitud del amor de Dios te espera, pero su justicia también viene. Porque así dice el Señor: He aquí, yo porto la espada de la justicia, y no dejaré sin justicia a aquel que la manipule». Amós 2:6. Este es el tiempo de volverse a Él. Las palabras fluyeron como un torrente poderoso, traídas e impulsadas por el propio aliento de Dios. Una mujer joven que había permanecido en la parte trasera dio un paso al frente, sus ojos brillando con una mezcla de valentía y temores. ¿Realmente hay un futuro más allá de nuestra perdición, profeta? ¿Podremos ver la restauración de nuestros días? La voz de Amós se tornó suave pero fuerte, como un río de paz que anhelaba cruzar el desierto de sus corazones. Sí, hay un futuro. Dios promete un nuevo pacto, uno donde las leyes de justicia serán escritas en el corazón, y no enseñará más cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, diciendo: «Conoce al Señor», porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el mayor. Jeremías 31:34. Así lo dice el Señor. Él anhela que nuestra relación sea restaurada. Las palabras de aliento resonaron, despertando al pueblo de su letargo espiritual. Amós sabía que cada declaración que hacía era un paso hacia una verdad que aún permanecía oculta. La nube de juicio y la esperanza de redención danzaban entre ellos, y su misión se tornaba clara. No bastaba con advertir del juicio, debía también proclamar el mensaje de la nueva vida que Dios anhelaba ofrecer.
A medida que el viento soplaba con más fuerza, las nubes sobre ellos se arremolinaban, pero en el corazón de quienes escuchaban empezaba a encenderse una luz de esperanza. El tiempo de la decisión está cerca, enfatizó el profeta. El Señor se está moviendo en medio de vosotros, preparado para mostrar su gloria. Las puertas de la gracia están aún abiertas, responded a su llamado. Fue entonces cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, como un símbolo de la bendición que se avecinaba. La serena multitud fue sacudida por el sonido de los truenos una vez más, pero esta vez no era solo horror. La lluvia lavaba la tierra, y muchos comenzaron a entender que era un signo de la bendición prometida. «El agua de la vida llega a nosotros», exclamó Amós, sus ojos brillando con fervor. No como castigo, sino como señal de la avidez de Dios por renovarnos. Enseñaré a todas las naciones y a los pueblos a regresar a mí y a rendirse ante mi amor. Esa es su promesa. Ved cómo el pecho de la tierra se abre para dar fruto. La multitud, ahora sumergida en un renovado sentido de fe, comenzó a unirse en oración, pidiendo a Dios que derramara su gracia abundante. Amós, sintiendo la atmósfera cargada de esperanza, levantó su rostro al cielo, dejando que la lluvia tocara su piel, sintiendo la presencia de Dios saturar el lugar. Y en ese momento, mientras descendía la lluvia, Amós tuvo una visión que lo dejó sin aliento. En un claro entre las nubes, vio un camino dorado que conducía a un templo resplandeciente. En el sello del templo estaban grabadas las palabras «El Señor es mi luz y mi salvación». La visión revelaba un futuro donde la gloria del Señor llenaría la casa, un lugar donde el pueblo se reuniría para encontrar perdón y restauración. Como si la revelación también fuese para la multitud, Amós proclamó, su voz resonante: «Levantaos, oh pueblo, aquellos que creen verán su gloria». Extraeremos agua de las fuentes de la salvación, porque el tiempo se acerca en que verás al Rey en su hermosura. Un nuevo pacto está por venir. La gente, con lágrimas en los ojos, empezó a cantar, un canto de unidad y fervor que se elevaba al cielo, resonando con el eco de la fe renacida. Amós, embargado por el espíritu del profeta, observó cómo el pueblo respondía a la bondad del Señor, y en su alma sabía que el plan soberano de Dios se estaba desplegando. Mientras el día terminaba, Amós se halló lleno de expectación. Todo lo que está por venir está pleno de promesas, pensó, y con un corazón vibrante supo que su viaje apenas comenzaba. La palabra de Dios iba a ser transformadora, y estaba decidido a proseguir en su misión. La lluvia caía y las almas florecían, dejando claro que el amor, la justicia y la redención estaban entrelazando sus destinos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién entonces se atrevería a impedir el cumplimiento de su voluntad? Con cada gota, la lluvia trajo una revelación más profunda. La restauración del pueblo de Israel sería un símbolo de la redención universal, un misterio que se desataría en el tiempo, revelando la manifestación final de amor divino que nadie había esperado.